Es muy posible que hayamos perdido lo simple, la cadencia de lo simple y el aprecio del movimiento simple. Creo que lo hemos perdido y también nos lo han hecho perder lo que he llamado tantas veces la sociedad tóxica, la norma. ¿Por qué le tendré tanta manía a la norma, a todo lo normativo? Bueno, eso me viene de niño, me viene de una infancia absolutamente normativizada y de una infancia, como ya he dicho varias veces, castrada, de una infancia absolutamente obscura, una infancia tétrica, una infancia que no era infancia. Ya lo he hablado varias veces. Entonces, recuperando este hilo, tenemos que recuperar a la vez todo lo simple. Lo simple es lo primitivo, es lo primario. Lo simple es, como decía la terapeuta corporal Thérèse Bertherat, de la que prácticamente lo he leído todo sobre ella, realmente cuando agarro una temática no la suelto. Esto ya me lo dijo una compañera que me hizo un estudio numerológico. Sí, me dijo, es que cuando agarras un hilo no lo sueltas hasta que lo terminas. Y en eso tiene razón, soy bastante obsesivo en esto. Y leí prácticamente todo de Thérèse Bertherat. También haciendo ejercicios de su antigimnasia, como ella lo denominaba. Y Thérèse Bertherat decía en uno de sus 5 o 6 libros que lo normal es lo cuadrúpedo. Lo normal es caminar a 4 patas. Eso es lo normal. Si camináramos todavía a 4 patas, probablemente no nos enfermaríamos tanto. Y eso no es ninguna tontería. Creo que tiene un fundamento muy serio. El caminar a 4 patas es lo natural. Es lo natural porque, entre muchas otras cosas, la columna vertebral no se resiente. Y ese es un fundamento de toda la praxis de esta terapeuta francesa, Thérèse Bertherat. El caminar a 4 patas realmente se produce una ondulación corporal y una estimulación natural de los órganos físicos. Y yo añado, y eso no lo dice Bertherat, lo digo yo, probablemente una ondulación también de la psique propia, es decir, una, ¿cómo sería? Temperación no es la palabra correcta, un relajamiento de todo lo psíquico, una reeducación psíquica donde hace que las meninges sufran mucho menos y además pienses mucho menos. Probablemente en las épocas prehistóricas, si existieron los neandertales, si existieron, o los hombres de Cromañón, probablemente pensaban bastante menos. Y es lógico, las tesis fisiológicas o las tesis empíricas y también darwinistas dicen esto, que el hombre primitivo pensaba mucho menos, ¿no? Así nos lo enseñaron en la escuela, que primero vino el neandertal, luego vino el cromañón, luego vino el hombre de Pekín, que se consideraba el eslabón perdido. Toda esta serie de, en mi opinión, falsedades se nos contaron en la escuela. Se nos aleccionó sobre esto, como si la teoría darwinista tuviera algún tipo de fundamento, que al final, si se piensa fríamente, no lo tiene en absoluto, porque hay un gap, un agujero que cae en esta línea continua evolucionista
que no se explica, no tiene explicación. A ver si no pierdo el hilo y me meto en esto, para aclararlo. Entonces, el hombre primitivo pensaba menos, tenía menos cerebro, tenía pues, probablemente menos preocupaciones y tenía las preocupaciones simples del subsistir día a día. Eso, si creemos en lo que fue una teoría evolucionista hasta nuestros días, que para mí no tiene ningún sentido, pero lo digo porque es una tendencia que nos han ido metiendo en el cerebro, ¿no? Pero algo sí es cierto, aparte de toda esta teoría evolucionista, que si nos mantuviéramos no erectos, sino a cuatro patas, nos encontraríamos bastante mejor. Y sobre todo nuestra espalda y nuestra columna vertebral no sufriría y tendríamos menos enfermedades. Porque ya he dicho antes, los órganos físicos se reestimularían paso a paso. Con lo cual serían mucho menos proclives a patologías, tumoraciones, fisuras, distensiones, pinzamientos. Todo eso que estoy diciendo ahora, muy probablemente lo ha provocado nuestra mala posición erguida, nuestra mala posición bípeda, como dice también Thérèse Bertherat, que aparte de sus libros terapéuticos, dice otras cosas mucho más allá de la terapia física. Es una gran pensadora, una gran pensadora, una gran antropóloga, sin serlo, diría. Me ha sorprendido mucho sus lecturas. Entonces, dice Berterati, y también lo asumo servidor, que la gran catástrofe es mantener una postura erguida. De todos modos, si van por la calle verán que poca gente ha recuperado una erguidez, una postura completamente estable. Es imposible. O sea, imposible. Probablemente se nos aparezca una persona de cada 100 que probablemente tenga una curvatura perfecta de la columna vertebral, unas lordosis perfectas y unas cifosis también perfectas. Es casi imposible. Todos estamos aquejados de algo. Si no es en lumbares, es en vértebras centrales. Y si no es en vértebras centrales, en las temibles y temidas cervicales, que irradian hasta el cerebro. Entonces, somos un foco constante, primero de malas posiciones y luego de patologías adquiridas gracias a estas malas posiciones. El caballo de Troya y el mal de todos es esta postura bípeda. ¿Por qué somos seres bípedos? No tengo ni la menor idea, cuando lo natural es lo cuadrúpedo, o en todo caso la alternancia de lo cuadrúpedo con lo cuasi bípedo, como podría ser la marcha del chimpancé, la marcha del mono. La marcha del mono es una marcha sana, y ahora explicaré por qué. También basándome en algo que dijo cuando hablo de cosas que para mí tienen trascendencia, ya les digo que siempre tiene regurgitaciones esofágicas, torácicas, y tengo que incorporarme un poco. También esta silla no es muy buena. Pero no tengo ahora 3.000 euros para comprarme una silla de gamer, ¿no? Para recostarme bien la espalda, que sería conveniente. Prefiero emplear esos 3.000 euros, si los tengo, en algo más positivo. Entonces, decía un ruso,
que se hace llamar Mikhail Sokolov, que lo natural es la marcha del chimpancé, del homínido. Es decir, como si pueden hacer el ejercicio mental, que a mí me resultan muy sencillos, porque soy muy visivo, de imaginarse un chimpancé cómo camina. ¿Se acuerdan que levanta un hombro, luego otro, sin mover las cervicales, sin mover la nuca? Más o menos. Brazos arriba, brazos abajo, brazos arriba, brazos abajo, con la nuca equidistante. Ese movimiento, levantando más o menos las patas, ese movimiento medio erguido, medio bípedo, sin serlo, produce una tonificación tremenda en la musculatura. Por eso el chimpancé es tan fuerte. Por eso un chimpancé, pues, te puede derribar de un puñetazo. Son muy fuertes, son bichos muy fuertes. Muy fuertes. Vladimir Sokolov, este ruso del que les hablaba, patentó, de hecho, una terapia que se llamaba ProtoShack, que todavía existe, creo, y que se puede tener acceso a ella siempre y cuando si estás en este hemisferio medio pornográfico que es Europa, donde realmente las webs rusas siguen prohibidas, no sé por qué cojones, no sé por qué razón, lógica, pues si tú añades un VPN en tu ordenador, en tu computadora, puedes acceder normalmente a estas webs, que son muy interesantes. Y si luego traduces el significado del ruso al español, accedes a este tipo de conocimiento, que es muy válido. Y Vladimir Sokolov explica esto y promueve un ejercicio que es la marcha al estilo chimpancé. Simplemente, o sea, no se espanten, simplemente no es que tengáis que ir por la calle haciendo el mono. No, probablemente tendrías problemas. La gente es muy suya. Simplemente levantando un hombro y luego otro, manteniendo las cervicales, la nuca recta, y caminando alzando un poco los pies. Esta marcha, dice Sokolov, que promueve una, ¿cómo se llama?, tonificación muscular muy importante, además de eliminar ciertas patologías y de corregir ciertas deformaciones de la columna vertebral. Teres Vertebrat y Vladimir Sokolov pues piensan un poco lo mismo, que lo bípedo, lo erecto, es antinatural, que lo normal es estar a cuatro patas o alternar el caminar a cuatro patas con una postura más o menos erguida, cosa que evidentemente no vamos a hacer porque nos encerrarían en un psiquiátrico. En fin, les decía esto a razón de lo que decía de recuperar ritmos y normas naturales, ¿no? Ritmos naturales, donde todo es mucho más simple y más sencillo. Y además nos enfermaríamos menos si hiciéramos este tipo de ejercicios. La columna vertebral en la posición bípeda, a dos patas, sufre mucho, porque no es nuestra posición natural. No es la posición natural del Homo sapiens. Homo sapiens. O del Homo sapiens sapiens, como le llamaba también en las terapias de Seitai el maestro japonés del que he hablado muchas veces, Katsumi Mamine, Miwa, en la terapia del Seitai, de otra reestructuración corporal, del movimiento vital también. Todo esto, simplemente enumero estas tres personalidades por entender y para hacer entender
que eran precursoras de un ritmo natural de la vida y de una postura natural de la vida. Y de que realmente la modernidad nos ha hecho perder lo natural. Y esto ameritaría un fin de semana de exposición, que no tengo. No tengo porque no me lo pagan, ¿eh? Si me lo pagaran igual me animo. Entonces hemos perdido el ritmo natural de las cosas. Hemos perdido el sentido natural de las cosas. Ya digo, y vuelvo a lo mismo, la postura bípeda no es normal. ¿Por qué somos bípedos? Cuando la mayoría de animales son cuadrúpedos, todavía. La mayoría de cuadrúpedos, me imagino, ¿no? ¿Por qué hemos abandonado esta postura cuadrúpeda? ¿Qué nos pasó que nos hizo erguir? No fue la teoría evolucionista de Darwin, no fue la inteligencia natural humana que en el transcurso, vaya estupidez, que en el transcurso de los tiempos inmemoriales. Me explico, ¿verdad? Nos ha hecho esto. Nos ha hecho dar cuenta de esta estupidez. No. Aquí hubo algo, hubo un agujero, hubo un gap en la historia. Pasó algo que de golpe nos hizo crear o nos hizo bípedos. Y eso no es natural. Eso es precisamente artificial. Es una posibilidad, no digo que sea una certeza, es solo una hipótesis. En un momento de la historia humana, de la historia planetaria, mejor dicho, donde obviamente el ritmo natural estaba garantizado, vinieron unos señores, aterrizaron unos señores, y eso les gustará a algunos, aterrizaron algunas naves, hicieron unos experimentos genéticos y de golpe y porrazo nos hicieron bípedos con un ADN de estructura más o menos pseudo-racional, bípeda, a imagen y semejanza de la que sí tenían ellos, los que vinieron y los que aterrizaron, de manera natural. Ellos sí eran bípedos, nosotros todavía no. No. Pero a raíz de unos experimentos genéticos, pues nos testaron y nos probaron, y todavía nos siguen probando. Dijeron algunos médicos genetistas, Anunnakis probablemente. Es una posibilidad, ¿eh? Una posibilidad. Perdón. Ahí se me metió una mierda. Entonces, esa posibilidad Anunnaki podría haber existido. ¿Por qué no? Diciendo esto, sé que estoy recuperando amigos. Sé que estoy recuperando amigos, lo sé. Algunos pensaron que me había apartado de esas tesis marcianescas, de esas tesis alienígenas. No, siempre están presentes. Me las tomo menos en serio, pero siempre están presentes. Entonces, sí, algunos discípulos de William Criado han dicho, este ahora vuelve al redil. Ya vuelve el hijo pródigo. Ya vuelve el extraterrestre. Bueno, está bien. ¿Cuál es el problema? Como dijo el maestro Zen Taisen de Shimaru en su última enseñanza, abracen las contradicciones. Abrácenlas. Esto es muy profundo. Esa fue la última enseñanza de Shimaru, antes de morir. En su mal francés, abracen las contradicciones y mediten.
Ahí me pongo serio, ¿eh? Esto es profundo. Enseñanza profundísima. ¿Cuál es el problema humano? ¿Cuál es el problema? Abraza tus contradicciones, abraza tus personalidades múltiples, no hay problema. Y ponlas todas a meditar. Bien, paréntesis hecho. Ya perdí el hilo. Eso de las posturas erguidas y bípedas. Pues tenemos un problema. Hay tesis alienígenas genetistas que creen en los Anunnaki. Está bien. Incluso que creen en los Nefilim, en los descendidos del cielo. Más o menos lo mismo. Y evidentemente eran una especie reptiliana y además genetista. Esto ya les está gustando a algunos, seguro. Cuando hablo de reptiles. Estos reptiloides, de 3-4 metros de altura, fornidos, sí eran bípedos. A algunos les sustentaba una gran cola que les hacía mantener la posición vertical. Pero esto no está tan probado. No está tan probado. Si yo creyera fervientemente en estas tesis, probablemente creo que esta gente era gente sin cola. Eran titanes, era gente fornida. Gente reptiloide y absolutamente fornida. Titanes, ya digo. Y esos, con su rama genetista, nos agarraron de conejillo de indias y nos pusieron a caminar a 2 patas, con lo cual ahí sufrimos toda la retahíla de enfermedades que les estoy diciendo. Enfermedades físicas y mentales. Yo las uno todas. Precisamente que se podrían evitar, y ellos lo sabían, manteniendo una postura cuadrúpeda. En nuestra especie poco evolucionada, obviamente, no en la de ellos. No en la de ellos. Por eso, y no me alargo aquí más en tesis Anunnakis, podría hablar de Zecharia Sitchin, podría hablar de otras cosas. Hasta de William Criado podría hablar. No lo voy a hacer. Hablaba en los años 70, Erich von Däniken, en su primer libro, creo que fue La respuesta de los dioses, ya hablaba de esto, este señor. El hombre fue creado a imagen y semejanza de los dioses, de los dioses. Los dioses nos crearon gracias a una mutación artificial programada, genética pura. Por cierto, ¿quién me hizo leer a mí a los 11 años, el libro de Erich von Däniken, La respuesta de los dioses? Y me quedé con esta frase de contraportada, o portada, no me acuerdo, porque este libro lo perdí. El hombre fue creado por una mutación artificial programada, por los extraterrestres. ¿Por qué leí esto a los 11 años? ¿Por qué me quedé con esta frase? Sin entender realmente el contenido del libro, obviamente, ¿no? No lo sé. De alguna manera mi periplo extraterrestre empezó aquí. En esta encarnación, quizá, estoy elucubrando, no estoy aseverando, no estoy aseverando nada, estoy elucubrando puramente. Que no se emocione nadie. Pero pues en esta encarnación, a los 11 años, yo ya pensaba en todas estas vainas. Pues eso, probablemente seamos un planeta laboratorio, como han dicho muchos. Como decía también mi estimado y añorado José Argüelles, Balún Botán, que este planeta es un laboratorio también.
como también probablemente lo dijo en sus inicios Ron Hubbard, el creador de la cienciología. ¿Mm? Somos un planeta laboratorio. Bueno, vale, está bien. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Hay solución a esto? No, no lo creo. Y todo esto venía a raíz a colación del tema del cuadrúpedo y del bípedo, ¿no? De que hemos perdido el curso natural de las cosas. O nos lo han hecho perder por un experimento genético que de alguna manera también lo hemos perdido. Sea por H o por B, nos hemos perdido completamente. Quizás sigamos siendo un fruto de un experimento. Quizá todavía nos estén experimentando. Bueno, tampoco me preocupa demasiado. Me preocupa más este sentido, ¿no? De recuperar un poco la naturalidad de movimientos y recuperar un poco la naturalidad mental. El no pensar tanto. El pensar solo lo justo. Para algunos nos resulta imposible. Pero bueno, por lo menos pues lo intentamos, ¿no? Nos quedan algunos ejercicios compensatorios, como los que les he mencionado al principio de este vídeo, de Berterat y de Sokolov. Pero sí pienso, y ahora en serio, pienso que el mantener la espalda recta a dos patas es antinatural. Nos es antinatural, a nosotros como especie. ¿Se imaginan ahora todo el mundo caminando a cuatro patas por la calle? Con las maletas de ejecutivo y con los sacos y las corbatas y caminando a cuatro patas. Pues sería hasta un argumento, hasta un guión para una película. Quizás esté dando ideas a alguno. Yo qué sé. Pero bueno, pienso que también como a veces mencionaba Alejandro Jodorowsky, hemos perdido contacto con el suelo, con el piso. Realmente nos tenemos que refamiliarizar con el suelo, dejándonos llevar, dejándonos caer también, en la playa, por ejemplo, en suelo blando, dejándonos querer también por el suelo. Es algo que también creo que funciona y mejora la salud. En serio. Estamos demasiado rígidos, físicos y mentalmente, y hemos perdido contacto con lo natural, con el movimiento natural que puede tener un niño, un recién nacido, por ejemplo, que luego su genética, la genética derivada, le va a hacer caminar a dos patas, porque es fruto de nosotros, fruto del experimento, ¿verdad? Probablemente sea eso, no lo aseguro, pero es una posibilidad. Pues eso es lo que quería contar, esa pérdida de naturalidad. Y me enrollé un poco con el tema Anunnaki y con el tema genético, pero que quizá vayan a saber que quizá esto tenga alguna base cierta, yo qué sé. No lo sé. Tampoco me preocupa. No tengo ninguna prueba de ello. Ninguna. Pero es curioso, ¿no? Que algunos pues pensemos en esto ya desde muy tiernos, ¿no? En esta posibilidad genética, en que realmente la teoría de Darwin
es una falacia, es una fábula. No existe una evolución de las especies, en mi modesta opinión. Puedo estar equivocado, pero no existe una evolución de las especies. Es absurdo. Creo que si hubiera existido esta evolución natural de las especies, en este año de gracia de 2025 todavía estaríamos caminando a cuatro patas y todavía obviamente no sabríamos lo que es una rueda. Estoy convencido de esto. No habría existido el llamado siglo de las luces, no habría existido el Renacimiento italiano, no habría existido ningún Rafael, ni ningún Leonardo da Vinci, ningún Kepler, ningún Galileo Galilei, no. Antes de esos genios, si existieron, antes de ellos, ya hubo ese suceso artificial, ya tuvo lugar, evidentemente. Mucho antes, mucho antes. Mucho antes. Y muy probablemente el pobre Neandertal o el pobre Cromañón desapareció como especie o probablemente hubo algún tipo de injerto en alguien y ese injerto genético propició una evolución pseudo-humana, pseudo-extraterrestre, de la cual somos fruto nosotros, modestamente. Quizá. Finalizaré aquí este rollo con algo que se me está ocurriendo ahora y que lanzo al aire, ¿no? ¿Ustedes creen que si hubiera existido alguna especie Anunnaki superior, tecnológica, física y mental al humano, que nos creó artificialmente, estarían pendientes esas especies alienígenas de perjudicarnos o de robarnos algo? Me parece una incongruencia. Me parece absurdo. Digo esto por las teorías que sustentan algunos de que realmente hay especies extraterrestres que nos quieren realmente, que nos quieren mal, que nos quieren quitar un elemento del ADN, el elemento álmico del ADN, como dice y como atestigua Corrado Malanga, del que soy seguidor hace más de 11 años. Lo cortés no quita lo valiente. Pues no lo sé. O abrazas una teoría o abrazas otra. Y aquí esto daría para muchas horas de debate, ¿no? Que no es mi intención ni tengo ganas tampoco. Simplemente estoy elucubrando. No lo sé. No, como que no casa, ¿verdad? Que un supuesto creador te quiera joder. No lo creo. Si te crean, ¿cómo te van a querer joder? Vamos a crear a estos, que son una subespecie, a ver si realmente aprenden algo de nosotros. Es una posibilidad. O bien, si no hubiera existido toda esta teoría genetista Anunnaki, sigo pensando que este gap, este suceso artificial, sí existió y sigo pensando que la teoría evolucionista no tiene ningún sentido. Algo pasó, y termino, que nos hizo bípedos, que nos hizo caminar de manera antinatural a dos patas. En fin, no lo sé, por eso concluyo, sufrimos tanto, en serio. Nuestra pobre columna vertebral, no está para caminar erguida. No.
Intentemos este tipo de ejercicios correctores que les he mencionado antes, por lo menos para aliviar algunas tensiones, que no es poca cosa, sino patologías severas provocadas precisamente por eso, por tener una columna vertebral chueca, mal formada. Y ahora volvería a lo mismo, al pez que se muerde la cola. ¿Por qué la columna vertebral está mal formada? Por la postura bípeda. Es lo mismo. En fin, pues eso. Ya llevamos 30 y tantos minutos. Vamos a dejarlo aquí. Pues saliendo de un resfriado, con algún diente menos, como ya narré, no somos nadie. No somos nadie. Optimismo, optimismo a pesar de todo. Optimismo.